Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estigma sin G. Hoy vamos a hablar de migrantes y VIH, una realidad tremendamente importante y necesaria de la que hablar, así que dentro cabecera. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En este capítulo en el que vamos a abordar la realidad de las personas migrantes, también hemos salido a la calle y hemos preguntado si creen que enfrentan diferentes barreras en el ámbito sanitario. Vamos a ver qué nos cuentan. Dentro vídeo. Yo soy Oli. Y yo soy Carmen, somos las Secres de CESIDA. Y en el podcast Estigma sin G venimos a hablar de VIH y salud sexual sin estigmas, tabúes ni prejuicios. En el capítulo de hoy vamos a hacer un viaje para derribar fronteras, para conocer la realidad de las personas migrantes con VIH. Así que salimos a la calle para hacer unas preguntas y después escucharemos a los protagonistas. ¡Acompáñame! ¿Y conocéis alguna persona que haya dicho que tiene VIH o que haya visibilizado su realidad como persona con VIH? Sí, tengo amigos en Costa Rica, ¿no? Y tengo conocidos que pues tienen sus conocidos también que sí tienen, son positivos al VIH, entonces pues sí. Vamos a pensar en una persona que migra a otro país. ¿Cuál crees que pueden ser las principales barreras o retos que puede enfrentar una persona migrante con VIH cuando tiene que ir a otro país para poder tener una calidad de vida buena? Creo que en mi país, en Argentina y también aquí, el inmigrante tiene que pasar por el doble de peripecias que una persona del lugar. Sumado a que pueda estar enfermo, creo que tiene un combo para ser discriminado totalmente. Hay un familiar, alguien conocido que tiene este problema y bueno, es uno más. Al principio fue muy difícil. Hubo avances enormes en cuanto a lo que es el trato con la comunidad lesbiana, gay, pero sigue siendo algo que todavía no está totalmente saldado, pero ha progresado muchísimo en cuanto a lo que era hace 20 años atrás. Pues nada, vamos a empezar este capítulo. A mí me gustaría lo primero es que os presentéis como queráis. Jesús. Vale, pues nada, yo soy, ya que el podcast es VIH e Inmigración, yo soy Jesús Eduardo Cisneros de Andrade. Nací en Caracas, Venezuela, y llevo más o menos unos 9-10 años viviendo aquí y unos 6 años de diagnóstico. Leti. Hola, bueno, yo soy Leti Ojeda, nacida también en Venezuela, mujer transmigrante, si no sabías. Pertenezco a varias entidades sociales. Mi casa es Aragón, somos LGTB+, y luego mi segunda casa, y creo que una de las más importantes en mi vida, es CESIDA. Estoy allí como miembro vocal de la ejecutiva, con lo cual me permite llegar a muchas otras personas, pero también tengo una visibilidad delante de las mujeres trans, trabajadoras sexuales, que es un tema tabú, inmigrantes sobre todo, ya que es la razón social de este podcast, y me toca mucho ejercer trabajo con ellas desde todo punto de vista, ¿no? Social, sanitario, integración laboral, y bueno, aquí estamos un poquito para dar esa mirada, como decías antes, saber cuáles son estas barreras que presentan las personas migrantes. Orgullosa de trabajar contigo, compañera. Gracias. Pues vamos a empezar. Jesús, pues ¿cómo fue tu experiencia en el diagnóstico del VIH? ¿Dónde recibiste el diagnóstico? Vale, yo recibí el diagnóstico aquí, en Asturias, yo vivo en Asturias, y fue muy mal. Yo no tenía información de lo que era el VIH. O sea, sabía que conocía más el SIDA, ¿no? Que la gente se moría. Y realmente lo veía como un castigo. De hecho, yo cuando migré solo, y una de las cosas que me dijeron en casa es: cuidado en Europa porque la gente es muy liberal y esa libertad conlleva unos ciertos castigos, ¿no? Yo vengo de una familia muy cristiana y vine ya como con ese miedo y ese rechazo. De hecho, estaba saliendo con una persona que además me había expresado que si llegase a dar positivo en VIH me dejaba. Entonces ya, con el estigma que traía yo de mi país, añadido a este rechazo que esta persona verbalizaba acerca de las personas con VIH o acerca de la infección, digamos que todo fomentando, ¿no? el miedo y el rechazo. Y cuando me dieron el diagnóstico, pues lo primero que pensé es cuánto me quedará, ¿no? para morir.
Y afortunadamente el médico que me dio el diagnóstico me dio 2 palmaditas en la espalda y me dijo: no te preocupes, que esto ahora está bastante avanzado, no te vas a morir. Te va a llegar una carta dentro de un mes y demás para comenzar el proceso, y ese fue su charla motivacional, su acercamiento como médico. Y luego pues estuve bastante mal hasta que di con una entidad social que es la CASIPA, el Comité Anti-SIDA de Asturias, que es donde trabajo actualmente. No encontré como un descanso. No dormía, no comía bien. De hecho, hay una foto que subí hace poco cuando cambié las pastillas por los inyectables del año del diagnóstico, y estaba físicamente demacrado porque era más un maltrato psicológico que me hacía a mí mismo por no aceptar y por no tener las herramientas para aceptarme, en comparación con 6 años después, que ya pues trabajo en pro de la no discriminación y la aceptación de los nuevos diagnósticos y de las personas con VIH. Pero en conclusión la he pasado bastante mal, un año y medio más o menos. ¿Tuviste dificultades para el acceso al tratamiento o no? Afortunadamente no. O sea, he nacido en Venezuela, soy venezolano, pero mi madre es de otro país, mi madre es portuguesa, y afortunadamente yo tengo una doble nacionalidad que me ha facilitado saltarme todas esas trabas burocráticas que le piden a una persona que no tiene ninguna documentación de la Unión Europea. Entonces, afortunadamente, yo cuando recibí el diagnóstico estaba en una situación legal bastante estable. Siempre he estado en una situación legal bastante estable y no tuve ninguna dificultad. Sí que es cierto que he recibido como mucha más discriminación por el hecho de ser migrante que tener VIH, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces siempre me juega un poco ese hándicap, pero sí que en comparación con otras personas, como igual puede haber sido mi compañera Leti, que no conozco su historia, para una persona con VIH que llega de Latinoamérica o de otra parte que no pertenezca a la Unión Europea y su situación irregular no es estable o no está regularizada, sí que hay un montón de trabas y de barreras para el acceso al tratamiento o para el acceso a simplemente una consulta médica del médico de cabecera. Sí, sí. ¿Creéis que el hecho de ser una persona que realiza un proceso migratorio implica unas barreras adicionales en lo que puede ser un diagnóstico de VIH? O sea, ya sea por las realidades sociales o culturales que pueda haber, lo que tú comentabas, ¿no? De me he criado en una sociedad o en una familia con ciertos valores. ¿Observáis en vuestro entorno, en vuestros iguales, que las personas migrantes tengan unas barreras adicionales a la hora de enfrentar un diagnóstico de VIH? Sí, definitivamente las personas que hacemos un sexilio y que estamos fuera de nuestras fronteras incluso, imagínate un sexilio aquí dentro de la península o fuera, es interesante, ¿no? Porque, bueno, por lo menos de donde yo vengo, Aragón, tiene muchos pueblos. Y Zaragoza está repoblada de mucha gente de pueblo porque se vive mucho discriminación por ser LGTBI. Entonces, cuando hacemos un sexilio de manera forzada desde otro país, perdemos cierto tipo de beneficios, ¿no? Que estamos en nuestros países. El duelo migratorio implica muchas cosas que se parecen mucho al proceso del duelo del diagnóstico del VIH. Entonces, son personas que enfrentan doble duelo, ¿no? Y aparte, una desinformación estructural, porque hay una concepción del VIH en Sudamérica y en muchos países del mundo, pero específicamente en Sudamérica, que no es la cierta. La desinformación es tan grande que mucha gente llega aquí sin tener una capacidad de orientarse, de saber que tienen derecho al acceso del tratamiento antirretroviral, que las entidades sociales trabajamos para luchar por estos derechos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, en el colectivo de mujeres trans trabajadoras sexuales, están todo el día envueltas en el trabajo sexual. Entonces, claro, es muy difícil y muy implícito hacer una intervención porque ellas están buscándose la vida. Incluso las barreras administrativas para regularización también influyen en esto. Y si la comunidad autónoma donde estás y donde puedes tú hacer tu trabajo no es una comunidad autónoma, por ejemplo, que sea pro, en Aragón se trabaja de manera buenísima porque, bueno, tenemos convenio con la mayoría de las entidades que trabajamos con el VIH en el abordaje, pero sí sabemos de casos, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid,
que han sido rechazadas los accesos a los tratamientos. Y entonces nos llaman. Yo, por ejemplo, en el grupo de mujeres trans, porque Zaragoza es una ciudad de paso para el trabajo sexual. Entonces, tanto las chicas como los chicos se quedan un par de semanas y 3 máximo. Pero ¿qué pasa? Que para ellos es más factible iniciar un control del tratamiento antirretroviral o necesariamente también la PrEP, la profilaxis preexposición, por los convenios que tenemos allí y porque los médicos están más sensibilizados, están más concientizados, hay muchísima más recursos, ¿no? Y las entidades, al ser un poco más pequeños, podemos llegar a ese perfil que no se puede recoger, por ejemplo, en Madrid porque se multiplica de población y que tampoco la comunidad y la institución o sanidad sea como verdaderamente debe trabajar para incluir a todas estas personas que realmente representan un problema de salud público para todas. Entonces, creo que se trabaja desde muchos enfoques. La discriminación, la deconstrucción del VIH y el entender y el saber y el conocer lo que conlleva el VIH aquí, trabajar el estigma y, por supuesto, atención psicológica para los duelos migratorios. ¿Crees que hay apoyo suficiente? O sea, que hay apoyo para afrontar ese proceso, que la administración está preparada para hacer ese apoyo, para hacer ese acompañamiento, para dar información sobre el acceso al sistema sanitario, para enfrentar todas esas barreras. ¿Tú crees que el sistema conoce esas dificultades de las personas que ejercen trabajo sexual, se mueven en nuestro país, cómo hacer controles médicos, el seguimiento de la PrEP, citas y encuentros en el propio sistema sanitario? ¿Crees que eso está cubierto? Yo creo que falta voluntad y sobre todo voluntad política. Creo que ahora estamos en un momento global donde las personas trans somos el foco de deshumanización y de humillación delante del mundo, ¿no? Y que se ven en nuestros derechos recortados, incluso en algunas comunidades de aquí que se tiene la intención. Por ejemplo, en Aragón, el acuerdo de gobierno de PP con Vox es derogar la ley trans. Entonces, claro, en este sentido, establecer políticas que vayan en función de atender estas necesidades es muy complejo. Sí es cierto que desde CECIDA se intenta y se hace una incidencia política importante, clave y crucial por el peso que tiene esta entidad a nivel estatal, incluso internacional, y me complace mucho porque se necesita más. Y vemos que cada día en los discursos de odio, y siento politizar, pero todo base de allí. La vida es política. Claro, los discursos de odio calan en la población más joven y son los que se deberían de formar e informar más acerca de las realidades que viven las personas migrantes con este tipo de problemas sanitarios, ¿no? Y que son tan estructurales. Y que desde las administraciones se den cuenta de cuáles son las necesidades reales y cuáles son los programas que se deben atender o ejecutar desde los presupuestos para dar atención a esto y recursos a todas estas personas es interesante. Desde CECIDA se han hecho materiales específicos para informar al sistema sanitario y a las personas trans cómo debe ser una excelente práctica de atención y abordaje, por ejemplo, en el tratamiento antirretroviral para las personas trans específicamente, y de las personas trans cómo pueden acceder a estos recursos. Porque la verdad es que mucha gente llega aquí sin ya con un diagnóstico desde otros países y no saben que aquí pueden continuar ese tratamiento. Y entonces de allí a que encuentran una igual en alguna casa de trabajo y se atreven a contarlo, han pasado varios meses, entonces su salud se ve complicada. Y si estás realizando un trabajo sexual, entendemos que es un problema de todos. Entonces, yo creo que CECIDA está haciendo un valor muy, muy grande y que está aportando cosas positivas, incluso desde la división de control, con los convenios que tienen, de dar a conocer las realidades, de proponer y sugerir programas de atención específica, y creo que esto es algo que se debe replicar, pero no solo de las entidades sociales, sino que debe de haber voluntad política, institucional y la dotación, por supuesto, de presupuesto, porque todo esto no se hace con activismo puro.
hay gente que comemos y que necesitamos Sí, claro. subsistir. Sí. Es profundo el tema, ¿eh? Es profundo. Vamos a dar paso a un Al vídeo, vídeo. vamos a dar paso a Cristina Arcas. Cristina Arcas es una compañera de la entidad Salud Entre Culturas que nos va a hablar un poquito de cuáles son las principales barreras que puede enfrentar una persona migrante con VIH en el ámbito comunitario. Así que os dejamos con Cristina y ahora volvemos. Hola, soy Cristina Arcas, compañera del equipo de Salud Entre Culturas. Y bueno, desde mi experiencia, una de las principales barreras que enfrentan las personas migrantes con VIH es el acceso desigual a la atención sanitaria, condicionado por muchísimos factores, pero entre los más importantes la situación administrativa, la falta de información clara y accesible y en muchísimos casos por políticas que excluyen o dificultan el ejercicio del derecho a la salud. También a nivel social hay un peso muy fuerte en el estigma y muchas veces esto se va a traducir en aislamiento, en discriminación y en falta de redes de apoyo. Y por último, creo que es importante hablar también de las barreras culturales y de las barreras lingüísticas que pueden dificultar o empeorar la comprensión de información sanitaria o del acceso a servicios comunitarios seguros y sin prejuicio. Y bueno, por esto creo que sigue siendo fundamental seguir promoviendo respuestas comunitarias con enfoque interseccional, culturalmente competentes y basadas en la equidad. Interesante las reflexiones de Cristina, nuestra compañera, pero vamos a seguir un poco aquí nuestro debate. Os quería preguntar que si creéis que las personas migrantes están representadas en las campañas de prevención del VIH. Todo lo que tenga que ver con el tema asociativo, sí. Porque una de las En las entidades. una de las realidades de las entidades sociales es que el mayor trabajo que tenemos ahora mismo y la mayor población que tratamos son personas en situación de migrantes. Vaya, gente que viene huyendo porque necesita una medicación para sobrevivir, porque es la realidad, ¿vale? Aquí estamos en una comodidad, yo siempre digo soy afortunado porque he recibido el diagnóstico en un país donde me da cobertura para el tratamientos actualizados que no tienen efectos secundarios y que yo no tengo que poner ni un duro, porque es la realidad. Pero hay personas que no tienen esta facilidad, que no tienen esta oportunidad. Cuando hablamos en las entidades sociales de los objetivos de ONU-SIDA, de que España está cerca, de que estamos llegando, no podemos pensar en estos objetivos de manera individual. Es que estos objetivos nunca se van a alcanzar si todos no los alcanzamos. Yo no puedo hablar de los objetivos de mi casa si sigue viniendo gente a mi casa con tratamientos viejísimos que tienen efectos secundarios, con gente tomando más de 3 medicaciones porque en sus países no hay políticas que inviertan en salud para que estas personas tengan una calidad de vida. Los objetivos nunca se van a alcanzar, es una realidad, si todos los países no tienen acceso al tratamiento, a tratamientos nuevos. Y si hay personas fuera del sistema. Y si hay personas fuera del sistema, además. Entonces, la realidad es que sí que en las entidades sociales trabajamos en pro de los beneficios de las personas migrantes con VIH, pero políticamente hablando, no. ¿Por qué? Porque antes cuando le comentabas a Leti si las entidades o las comunidades autónomas estaban preparadas para el colectivo de personas trans con VIH, trabajadoras o trabajadores sexuales, no lo estaban, porque el sistema tiene una forma de trabajar, ¿no? Y es como, yo te aplica este protocolo para todas las personas, da igual si son personas trans, da igual si son personas que están regularizadas o no regularizadas, da igual si son hombres que tienen sexo con otros hombres, da igual si son hombres o mujeres que tienen problemas con las sustancias. El sistema nos da un protocolo y tú lo tienes que aplicar. Y ya está, ese protocolo no es flexible a ninguna de nosotras. Y que, vamos a ver, o sea, somos diversas, como da igual que estemos en el colectivo o no, pero estamos hablando de personas diversas, de realidades diversas. Y no están preparadas no están preparadas las comunidades autónomas, no hay políticas preparadas con esta diversidad. El trabajo de calle, el trabajo sucio, por decirlo de alguna forma, nos los comemos las entidades sociales, intentando flexibilizar esos protocolos, intentando sensibilizar a la gente que aplique ese protocolo, porque aparte dependemos de personas en el centro de salud que quieran darte una cita con la trabajadora social, porque si esa administrativa se planta y te dice
Tú no llevas aquí 3 meses empadronado. Y no te hacen la tarjeta, Tú no te no la tienes hacen. derecho ni a entrar por esa puerta y no te la hacen y tienes que intentar dar con otra que tenga la disposición de leerse, que sí que hay un protocolo de actuación para este tipo de situaciones y al final, como dependemos de personas, pues las entidades sociales intentamos educar a las personas. Es un trabajo durísimo, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, a veces intentamos más de 4 veces, a veces llamamos hasta gente que no tiene nada que ver, Sí. simplemente porque le conoce y porque nos puede hacer el favor. Hay representación de las personas migrantes en las entidades sociales que tienen ganas de trabajar en pro de leyes, que tienen ganas de trabajar en pro de sensibilizar y concientizar, pero las administraciones no están preparadas ni cuentan con la participación de las personas en esta situación real para hacer ningún tipo de campaña ni promocionar ningún tipo de ayuda. Fíjate que es curioso porque yo hace un par de años en una marea blanca que hicimos en Salamanca en defensa de la sanidad pública y demás, yo salía con una pancarta que ponía "Yo sigo vivo gracias a la sanidad pública", y se hizo como muy, muy viral, muy en mi línea. Y la gente me decía, ¿pero cómo que estás vivo gracias a la sanidad pública? Hombre, estamos Digo, vivos. es que la gente no sois consciente de lo que implica que yo en la cartera pueda tener una tarjetita con la que yo voy al médico y me Efectivamente. atienden, quiere decir. Y muchas veces luego vas al médico y es la típica persona de, es que ya llevo 4 horas esperando. Digo, hombre, pues yo puedo llegar a entender efectivamente que a nadie le apetece estar 4 horas esperando, pero podemos ser conscientes del privilegio que supone el poder acceder a un sistema de salud sin tener que hacer nada más y nada menos que sacar una tarjeta del bolsillo, y la cantidad de barreras, de miedos que enfrentan muchas personas por no tener esa tarjeta, Sí, claro. por qué repercusiones va a tener, etcétera, etcétera. O sea, que creo que la sociedad española a día de hoy sigue sin entender cuál es el sistema sanitario que tenemos y el privilegio que tenemos todas aquellas personas que podemos permitirnos tener esa tarjeta en el bolsillo. Y desde el privilegio, lo que decía Jesús, de que hacemos el trabajo sucio, que luego le han puesto también el otro nombre, que es el trabajo duro, que es el de poner cara a las personas que tienen esas dificultades de acceso. Yo cuando hago un acompañamiento al sistema y veo una persona que no puede acceder al tratamiento y yo sí, mira, se me siguen poniendo los pelos de punta porque entiendo las circunstancias por las que está pasando. Yo entiendo, por ejemplo, y me gustaría que nos digas, y ya para cerrar esta parte, ¿qué enfrenta una mujer migrante y sobre todo en el colectivo de trabajadoras sexuales? ¿Cuáles son? Yo les he visto, ¿eh? Me gustaría que digas todo ese trabajo que estás realizando desde tu entidad. ¿Cómo supone? ¿Qué supone? Porque yo creo que no le ponemos la emoción, el dolor, es lo que está pasando, que es que hay personas que se mueven por nuestro país y que no tienen acceso a tratamiento, a prevención, a campañas, que no se sienten interpeladas en las campañas de promoción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es poner cara a las personas que necesitan acceder al sistema? Es un sentimiento desolador, sobre todo porque estamos tratando con personas, ¿no?, que tienen ilusión, que vienen aquí con un sueño europeo y que lamentablemente el acceso las deja fuera del sistema y tienen que ir, en muchos casos, no opcionalmente, a un trabajo sexual, que no estoy criminalizando nada, pero si tuvieran la opción de elegir, porque el sistema te permita acceder o no estar allí en el margen. En el margen, ¿no? Sino que sea tu única opción de vida porque tienes que comer, y detrás de esto no puedas acceder al sistema sanitario por estas barreras, es muy doloroso. De verdad, son sentimientos que por eso medianamente nos consideramos activistas, ¿no? Yo creo que siempre hay que hacer mucho más. Y bueno, la crítica constructiva desde las instituciones es entender que aunque esta realidad no se vea, están allí. Sí. Estas mujeres están allí. Y están allí. Y el hecho de que no sean contadas desde los estudios, sino que, como decía Jesús, el acrónimo es muy grande, pero no hay representatividad, como tú lo decías, dentro de los estudios para cuantificar y saber cuáles son las necesidades reales de este colectivo. Entonces, cuando yo no tengo un estudio claro y específico, oficial, y no de las entidades sociales,
sino desde la institución que tiene que encargarse de ejecutar y proponer y sugerir los planes que van a recoger todas estas necesidades, entonces se invisibiliza aún más. Sí. Entonces, claro, que nosotras somos las que pongamos en valor cuáles son estas necesidades reales, es que estamos haciendo el trabajo al revés. Nosotras le estamos haciendo el trabajo a la institución porque es un sistema muy patriarcal. Sí. Entonces, el sistema es muy misógeno. Hombres que tienen sexo con hombres. Y no hay otro acrónimo, mujer trans, no existe, eso no está. Y eso es hay que cambiarlo. Porque si nosotras queremos llegar a todo ese colectivo, pues tienen que interesarse, tiene que haber voluntad de parte de la institución, de parte de los partidos y de parte de todas las personas que se encargan de organizar las leyes y de aprobar estas leyes para que nosotras podamos llevar a cabo la ejecución de estos programas y que no sea nada más un sueño, ¿no? Y que lo hagamos como al revés, ¿no? Las entidades sociales trabajan para el colectivo porque salud pública funciona a través de las entidades sociales. También. Nosotras somos una expansión o extensión de salud pública. Lo somos. Somos las que controlamos las ITS de las chicas, somos las que llevamos una derivación, somos las que estamos haciendo la atención, somos las que el primer punto de encuentro entre ellas y el sistema. Y aún así, siempre van a estar contigo porque siempre te van a preguntar cosas de su salud y encima, y aparte y gracias a ello, pues se hacen agentes de salud porque estas mismas están dando esa información que reciben a otras mujeres trans, que es lo que debería de hacer el sistema. Sí. Y no nosotras. Entonces, yo creo que, perdón que te alargue, que la crítica constructiva sería de parte de las administraciones para que pongan de una vez los recursos y los programas en pie y que vean las realidades escogidas individualmente para poder en el acrónimo cogerlas todas, porque hay muchísima diversificación de la mujer y no solo mujer cis, heterosexual y lesbiana. Vale, un mensaje directo a las personas migrantes que lleguen a ver este vídeo, ¿vale? Y más si acaban de llegar. 1. Buscad entidades sociales en vuestras comunidades autónomas, que estamos en todas partes. Y os vamos a ayudar, vamos a ser vuestra casa y vuestro refugio para hablar del VIH, para hablar de cualquier tema que os preocupe y para daros herramientas para que regularicéis vuestra situación y para que tengáis un apoyo. Y 2. Sé que estáis huyendo de políticas erradas con un nombre errado, ¿vale? Pero no lleguéis a Europa apoyando políticas de extrema derecha porque no os funciona. Las políticas que existen aquí son políticas que os están acogiendo, que os están dando documentación, que os están dando sanidad pública. No os compréis discursos mal propagados por la tele y no caigas en esas mentiras, ¿vale? Porque si no, al final vamos a acabar todas en un barco otra vez a nuestros países, como está pasando en Estados Unidos. Tengo que lanzar un mensaje. Vale. Yo después de escuchar a Leti y a Jesús, yo tengo que lanzar un mensaje. Además me voy a poner muy serio, voy a mirar a cámara, ¿vale? @ministerio. Aquí tenemos a 2 pedazos de pibones migrantes que están dando la cara. Creo que es momento de dejar de hacer campañas con imágenes de Canva y empezar a poner imágenes de personas de verdad, de personas que están poniendo la cara, de personas que están poniendo un cuerpo en la defensa de los derechos de las personas migrantes, que estamos aquí y que van a lucir exactamente igual de bien en una lona que las fotos que se están utilizando. Así que @ministerio vamos a poner fotos de gente de verdad que somos muy guapas. Pido mi momento @ministerio. En el momento @ministerio también yo creo que lo que decía Leti, es verdad que las mujeres trans están invisibilizadas. No hay campañas de prevención, no hay, y ni siquiera cuando sale un informe de vigilancia epidemiológica, las mujeres trans existen. Están escondidas dentro de hombres que tienen sexo con hombres. Basta ya. Esto es violencia. Son mujeres y como mujeres trans deberán de estar recogidas y específicamente las campañas tendrán que estar dirigidas a mujeres. Y hasta aquí @ministerio. Porque gracias que tenemos personas aliadas, como puede ser Pepe Pérez Molina, del que vamos a ver ahora el vídeo, por eso quería yo dar paso a tal. Es verdad que tenemos aliados y aliadas y aliades dentro del sistema. Paso vídeo de Pepe. Los migrantes
representan prácticamente la mitad de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en España. Sin embargo, la población nacida fuera de nuestro país está alrededor de un 18%, lo cual quiere decir que esta población migrante está claramente sobrerepresentada en los nuevos diagnósticos de infección por VIH. Y esto es algo que conocemos no de ahora, sino ya de los últimos 20 años, en los que se ha visto cómo esa proporción pues, ha ido aumentando progresivamente. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, muchos podrán pensar que es un tema de que estas personas pues ya vienen infectadas de sus países, ¿no? O lo saben y vienen aquí a tratarse o no lo saben. Bueno, pues esto no es cierto. Desde hace ya más de 15 años, los estudios epidemiológicos lo que están mostrando es que las personas migrantes se infectan en los países de acogida. De hecho, por ejemplo, se estima que poco más de la mitad de los casos de infección por VIH en africanos subsaharianos se están produciendo en Europa. Pero es que hay colectivos como los hombres que tienen sexo con hombres de origen latinoamericano en los que se calcula que en torno al 75 u 80% de los casos se está dando en los países de acogida. Por lo tanto, la población inmigrante no solamente debe ser objeto de cribado, sino también de medidas educativas que les ayuden a comprender y evitar esta infección. Es también muy importante que tengan acceso al sistema sanitario, que no existan barreras de tipo administrativo, de tipo cultural, lingüístico. Hay que favorecer el acceso para que, además, otro fenómeno que vemos muchas veces, como es el diagnóstico tardío, no sea más común en esta población. Las personas diagnosticadas con menos de 350 CD4 y, por tanto, con pues, una menor posibilidad de beneficiarse, ¿no?, de todo lo que es el tratamiento antirretroviral a lo largo de una vida, están más representadas entre los migrantes que entre la población general, y especialmente en migrantes de origen subsahariano o del sudeste asiático. Y esto tiene mucho que ver con esas barreras de las que estamos hablando, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes que tienen más hijos que las mujeres de origen español, se ve como el diagnóstico tardío es el mismo, ¿no? O sea, no hay diferencias significativas. ¿Por qué? Pues porque el acceso al sistema sanitario nunca ha estado restringido en la salud materno-infantil, es decir, de las mujeres embarazadas, de los niños menores, de manera que, bueno, pues si es necesario hacer una prueba de VIH, se va a hacer mucho antes. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la población migrante no es una población ahí aislada o que, bueno, es objeto de estudio solamente para aquellos a los que les interesa este tipo de temas, sino que ya constituyen la mitad de los nuevos diagnósticos y que eso es fruto de una mayor vulnerabilidad que hay que intentar corregir y que hay que intentar controlar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues facilitando el acceso al sistema sanitario, facilitando una atención cultural y lingüísticamente adaptada, ¿no? Adaptarnos también un poco a las necesidades de esta población, como hacemos con otros pacientes, en cuanto a horarios, dificultad en el seguimiento. Muchos, aunque se incorporan al seguimiento, luego tienen mucha dificultad por horarios laborales, por condiciones de vida, ¿no? Es decir, debemos conseguir que las personas que llegan a nuestro país que no están infectadas no se infecten y que aquellas que lo están reciban los cuidados igual que si fueran personas de origen español. Bienvenidos, Dani, bienvenidos, Meli. Sí que os voy a pedir que os presentéis vosotros como queráis. Bueno, mi nombre es Dani. Bueno, como también estamos en este episodio hablando de migración y VIH, bueno, yo soy médico, soy estudiante de antropología también, vivo con VIH desde hace más o menos 8 años. Nací, me crié y estudié en Venezuela, pero ya llevo como unos 10 años viviendo aquí en España. Bueno, mi nombre es Osmeli. Nací en Venezuela también. Soy médico y trabajo en una entidad, bueno, que forma parte de CECIDA, dando apoyo a personas migrantes también. Vamos a empezar a haceros alguna preguntina. ¿Qué barreras experimentan las personas migrantes en nuestro país? El que quiera. ¿Por dónde empezar? Es una buena pregunta, la verdad. A ver, primero hay que partir del hecho que las personas migrantes con VIH experimentan, como también venimos de la parte anterior, así como se parte del duelo migratorio y del duelo del diagnóstico, aquí también no solamente tienes la barrera por ser migrante, sino la barrera asociada a todo el estigma del VIH, ¿no?
Entonces, lamentablemente en España hay esta concepción de que el acceso a la salud, al derecho, a la atención sanitaria es universal, pero eso no es así. Sí. Actualmente tienes que entrar como en dos grandes causas, bien sea a través de un puesto de trabajo o la tarjeta sanitaria de otra persona, o bien quedándote de una manera irregular. O bueno, también podríamos hablar de una tercera, que sería pudiendo acceder a un sistema sanitario privado, exactamente, a través de la sanidad privada. ¿Qué pasa? Que eso a las personas con VIH nos deja en una situación muy compleja. Primero, porque la atención del VIH, como muchas enfermedades crónicas, no se puede demorar. Nosotros no podemos esperar a estar irregulares 3 meses para que luego recibamos tratamiento, porque eso tiene toda una serie de complicaciones a nivel de salud física que merman nuestra salud, y ya ni te cuento de las psicológicas, ¿no? Eso tiene un deterioro en la salud psicológica brutal. Sino que además también te enfrentas a todas las barreras administrativas que varían por comunidad autónoma y de las que muchas personas desconocemos. Entonces, no solamente te enfrentas al hecho de tener que llevar la infección si has recibido el diagnóstico aquí, o tener que enfrentarte o gestionar toda la carga social y psicológica de la historia que tú traes de tu país, y luego enfrentarte a esta nueva realidad y tratar de gestionar el duelo migratorio para luego además enfrentarte al acceso a la sanidad, sino que también poco a poco te vas encontrando con ciertas barreras que al final, como también se comentaba en el bloque anterior, dependen un poco de la buena voluntad del personal administrativo o incluso del personal sanitario que te atienda. Entonces yo creo que partiendo de esa situación realmente nos encontramos barreras desde personas que no saben cómo acceder, pero una vez que tratan de acceder al sistema, se les niega porque tienen que cumplir un tiempo específico, o bien no les saben cómo atender o a dónde tienen que derivarles, se les niega directamente la atención sanitaria, se les dice que no son, digamos, dignos de recibir en cierto sentido la atención sanitaria. Y aquí, aunque me alargue un pelín, quiero comentar una cosa que es súper, súper importante que tengamos en cuenta. Y es que la sanidad pública en España la financiamos todos. Este mito que hay de que la sanidad pública se financia exclusivamente a través del régimen de cotizaciones que tú tengas al acceder a un trabajo es mentira. Eso no es así. La sanidad pública se financia a través de los presupuestos generales que se aprueban por el gobierno, ¿no? Que recauda diferentes impuestos, diferentes fondos, en las que las cotizaciones forman una parte, pero no forman la totalidad. Simplemente, por ejemplo, pagando un IVA cuando tú estás comprando cualquier producto, y ahí tú estás financiando la sanidad pública. Entonces, un migrante, aunque no tenga un trabajo regularizado, solamente por el hecho de contribuir a la economía de España, viviendo en España, está sosteniendo todo el sistema nacional de salud pública. Y entonces, eso, más allá también de todo el tema de derechos humanos, nos tiene que hacer conscientes de que la sanidad pública la sostenemos todas. @ministerio, contrata a este muchacho, que hace falta un poquito más de pedagogía sobre cómo funciona la administración pública. Sí. Yo creo que, pues Meli. Además, añadiendo un poco a lo que dice Dani, estamos hablando también de que hay personas migrantes, nosotros porque venimos de un país hispanohablante, pero hay personas que se enfrentan a barreras tanto culturales como idiomáticas que, bueno, necesitan también cierta atención. Esto puede mermar su capacidad de acceder también a los servicios de salud, y además pierden mucho tiempo en tratar de entender cómo funciona todo. Y creo que ahí es donde entra también el trabajo que hacemos desde las organizaciones, asociativas, para mermar estas situaciones. Y algo muy importante también, y lo digo porque lo vivimos a diario, es que están los costes ocultos, que lo podremos vivir todos, pero claro, no puedo dejarlo sin mencionar que una persona que está pasando hambre, una persona que está en una situación de sin hogarismo, una persona que no tiene ni siquiera para pagarse su tarjeta de transporte para ir al hospital, su tema de salud va a ir bajando en escala de prioridades. Entonces creo que es una de las barreras también que es importante tener en cuenta. Muy importante, muy importante. Yo quería haceros una pregunta porque yo creo que
últimamente, esto no es una cosa que se haya inventado ahora, pero es verdad que últimamente parece que tiene un poquito más de repercusión el concepto de turismo sanitario, ¿no? O sea, que aquí decimos turismo sanitario como si nos fuésemos de vacaciones a Calpe, quiere decir, pero es que esto es un poco como un Juego de Tronos de yo nací en Invernalia, tengo que llegar al muro y tengo 8 bodas de sangre y bodas rojas de camino, ¿no? Porque quiere decir, las comunidades autónomas, las diferentes administraciones, que luego incluso en una comunidad autónoma cada hospital funciona de diferente manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaríais vosotros el concepto de turismo sanitario y cómo destruiríais vosotros el concepto de turismo sanitario? Bueno. A dúo. Ha estado súper bien. A ver, yo empezando por, creo que aquí no aplica el concepto de turismo sanitario. No. O sea, yo partiría desde esa premisa, porque algo muy importante es que ya la palabra, el mismo lenguaje lo contiene. O sea, hay una intención de turismo, hay una intención recreativa. Tu principal, aunque tú te quieras hacer una cirugía estética, te quieras arreglar la nariz de manera funcional, porque está el mejor cirujano en Noruega o aquí en España, donde sea, siempre se parte del hecho que tú tienes el privilegio de, a partir de una experiencia recreativa, por decirlo de alguna manera, o simplemente querer pues, conocer otras cosas, el tema sanitario queda relegado en segunda instancia. Entonces se aprovecha una experiencia en detrimento de la otra, por decirlo de alguna manera. En el caso de las personas con VIH, las personas con VIH que se desplazan geográficamente de un territorio a otro es por mera supervivencia. O sea, es que es eso. Partamos del hecho de que las personas con VIH, no solamente que migran, no solamente se enfrentan a todo lo que decíamos, ¿no? El duelo migratorio, sino que tienen esta carga emocional de llevar el diagnóstico consigo mismos. Eso es una maleta que tú siempre vas a tener. Sí. Entonces, no solamente migras porque tus condiciones políticas y sociales, igual en tu país de origen, son bastante difíciles, sino que además también tus condiciones económicas en tu país de origen pueden ser muy, muy, muy complejas. O sea, estamos hablando que los países de origen de muchísimas personas con VIH migrantes no dan los tratamientos, dan terapias súper desactualizadas, que son muchísimo más tóxicas, no son terapias de primera línea. Mucha gente está en una situación que ya de por sí es muy difícil a nivel económico. Entonces, nadie migra por el hecho de tener VIH simplemente por gusto, por decir, bueno, voy a conocer una nueva cultura, a ver cómo vive la gente con VIH allí. Alguno habrá, segurísimo. Alguno habrá, pero por estadística pura y dura, ya te digo yo que no es así. La mayoría de las historias que nosotros conocemos no es así. Y ya de hecho, hablando a título personal, yo, por ejemplo, que me infecté aquí, que me diagnostiqué yo mismo aquí, una de las cosas por las que yo no he vuelto a mi país de origen es porque yo tengo un miedo inmensísimo a quedarme atrapado en mi país de origen y que yo no pueda conseguir el tratamiento antirretroviral. O sea, que yo además dependo para poder movilizarme geográficamente de mi tratamiento. Entonces, todo eso al final suma muchísima vulnerabilidad y creo que al final calan también todos estos discursos respecto a el migrante como esta persona peligrosa, que yo digo también el migrante Schrödinger, porque somos personas que venimos a quitarle el trabajo a los nacionales, pero a la vez también de vivir de subvenciones y de no hacer nada. Entonces, ¿dónde quedamos realmente? No sabemos muy bien. ¿Qué parte del tiempo utilizamos para una cosa para otra? Pero bueno, volviendo un poco al tema, es esto. Realmente creo que el concepto de turismo sanitario no aplica aquí y que es una cuestión de mera supervivencia. Y que también, bueno, retomando un poco lo que decía Jesús, al final el tema de la epidemia del VIH es un tema de todas. Y cuando decimos de todas, no todas las personas de España, sino todas las personas del mundo. Si hay personas migrantes que llegan a España huyendo de estas situaciones de violencia, que necesitan acceder a un tratamiento antirretroviral, en sus países de origen no tienen acceso, pues tenemos que buscar la forma de que en otros países también puedan tener acceso, porque al final es... Sí, yo creo que también lo decía Dani, y lo dicen los también de @ministerio, los informes de vigilancia epidemiológica, también dicen que muchas personas llegan a nuestro país y se infectan en nuestro país. Se infectan en nuestro país, por lo tanto no es turismo sanitario. ¿Qué pasa? Y que queríamos poner también aquí de manifiesto,
Pues efectivamente que las campañas, cuando una persona migrante no tiene cubiertas sus necesidades sanitarias, no tiene necesidades básicas de la vivienda, acceso a empleo, a recursos, es verdad que es imposible, que también hay que desterrar esos mitos de que se viene aquí a recibir una paguita, que es absolutamente imposible, porque si no has cotizado en este país, no, señores, no se tiene derecho a ninguna paguita, nada, no vengan porque no es verdad y no sigan mintiendo y lanzando bulos de que aquí se puede tener eso. Y en el caso del VIH, muchas personas se infectan en nuestro país. ¿Por qué? Porque las campañas de prevención no les interpelan, porque realmente no se hace un buen trabajo. Las entidades nos vemos desbordadas, yo creo que por esa realidad. En el caso de una entidad como la que yo desarrollo mi trabajo, casi el 80% de las personas que atendemos en las 3 áreas de trabajo, en el área de atención psicosocial, porque no tienen necesidades ni de apoyo emocional ni necesidades básicas cubiertas, alimento, vivienda, acceso a recursos de la propia comunidad. No se tienen cubiertas. En el área de inserción hay dificultades de acceso al empleo, con formación, como una persona como tú, por ejemplo, que para prueba un botón se dice médico. O sea, 2 años y para tienes, homologar un título. Claro, y luego te tiras eso. ¿Cuántos años para homologar un título? 2 años. 2 años, muy promedio. bien. Claro, muy bien. Muy bonito todo. Los que puedan homologarlo. Qué bonito además, nos está quedando. Los que puedan homologarlo, además, porque mucha gente no puede homologar su título. Claro, claro. Y yo creo que todas esas barreras administrativas, todas esas dificultades y luego la realidad de los informes de vigilancia epidemiológica dicen que muchas personas se infectan en nuestro país. Bueno, pues este capítulo también es ese toque de atención a todo lo que está pasando, ya que esa realidad no se quede, vamos. Sí, yo creo que además, o sea, quiero decir, somos conscientes, al menos en la actualidad, pero bueno, la historia política de España nos lo pone de manifiesto. Muchas políticas sanitarias en España son políticas racistas y eso es una realidad. También. Bueno, en general, muchas políticas públicas en España son racistas, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero las políticas sanitarias son tremendamente racistas, ¿no? Y muchas veces se utiliza, que de ahí la pregunta, ¿no? Se utiliza el concepto de, no, es que tenemos que limitar el acceso al sistema sanitario de las personas migrantes porque es que esto, si no, se convierte en un fenómeno de turismo sanitario. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Españador, país de antirretrovirales? Quiero decir, o sea, ¿qué sentido tiene? Sí, y al respecto también quería decir algo, porque que es una cosa sobre la que vengo reflexionando desde hace tiempo, y es también justamente qué sostiene en España, o sea, qué sostenemos en España las personas migrantes, ¿no? Se habla, por ejemplo, de todo el trabajo invisibilizado, de toda la explotación invisibilizada, por ejemplo, de las temporadas de la fresa en Huelva. Por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo que creo que dentro de los que es uno de los más visibles. Pero yo, por ejemplo, también a nivel de la industria farmacológica, farmacéutica, cosmética, también de la formación sanitaria especializada, o sea, ¿cuántas personas no tienen un médico de cabecera que es migrante? O sea, todos los servicios de infectología, todos los servicios de medicina tropical también han ganado muchísima experiencia respecto a atender pacientes migrantes. O sea, todos los ensayos clínicos en los que yo he participado, una parte importante de las personas que participamos en los ensayos clínicos somos personas migrantes, poniendo el cuerpo ahí todo el rato. O sea, todos los productos de cosmética que se testan en España muchas veces son de personas migrantes que pues reciben un pago a cambio de testar un producto sanitario, a veces nuevo, a veces no tanto, sin saber muy bien las consecuencias, pero diciendo, mira, es que esta es una de las formas que tengo de ganar dinero mientras me regularizo. Entonces, esas son cosas que no se ve y también son formas en las que el racismo y la xenofobia nos lleva a vivir en la incertidumbre, en lo subrepticio y sobre tampoco lo que no se habla. Sí. Yo creo que hay muchos otros trabajos, los trabajos de cuidados, hay muchos trabajos en los que además lo injusto de la situación es que se utiliza a las personas migrantes, se les contrata en un contexto no formal, generando, además, la persona que lo hace es la que está haciendo algo que es irregular y le echamos la culpa a otra persona que le ponemos la etiqueta de irregular. Pero el que contrata, o el que hace, o el que explota, o el que parece que ayuda y que además luego muchas veces esclaviza a esa persona, yo creo que cambia el foco del sitio y tenemos que poner el foco donde en realidad está
está el problema, que es en las personas que, por ejemplo, en la fresa, es que da igual, en el campo pasa, en los cuidados pasa, en un montón de contextos pasa del ámbito de lo que luego quieren llamar trabajo no formal, pero que eso está ahí. Y yo creo que luego además es también muy, o sea, yo al menos lo percibo así. Hay una relación muy cercana entre los prejuicios asociados a los procesos migratorios y la clase económica y social a la que pertenece la persona. Sí. Quiero decir, porque efectivamente, si yo estoy en urgencias y tengo que estar esperando 5 horas a que me atienda alguien, pero en lugar de 5 horas me atienden en 2 horas y me atiende una persona, un profesional sanitario que es migrante, yo voy a estar encantadísimo, me da igual de dónde sea, porque me ha atendido rápido, me ha atendido bien, no sé qué, se sobreentiende que es una persona que ha tenido acceso a un puesto laboral, además que tiene como cierta reputación social por el puesto que desempeña, etcétera, etcétera. O tenemos aquí a no sé qué persona que viene a comprar un equipo de fútbol a España y esta persona es ídola o no sé qué, no sé cuál, pero luego nos viene la gente efectivamente de una clase social y una clase económica media o baja, y esa es la gente que nos molesta, ¿no? Porque esa es la gente que viene a no sé qué, viene a no sé cuál y demás historias. Entonces, que muchas veces efectivamente las personas migrantes se ven como yo creo que se ven muy amenazadas por la clase económica y social en comparación, ¿no?, con las personas que estamos aquí, o sea, que somos autóctonas, ¿no?, que hemos tenido una serie de privilegios a nivel administrativo, ¿no?, y que eso impacta directamente en la salud, ¿no? O sea, si me vas a ayudar, me parece guay que estés aquí, pero si no siento que me vayas a beneficiar directamente, fuera, no quiero que ocupes. Y de hecho eso a mí me lo han llegado a decir, que digo, madre mía, la gente. Y dice, ya claro, es que a mí, o sea, yo no tengo problema con los migrantes, por ejemplo, tú, y digo, ay, a ver qué va a decir este. Claro. Dice, no, yo estoy súper a favor de la migración productiva. Por ejemplo, tú, que eres médico y tal, y yo no sé qué. Le digo, cariño, te estás comiendo ahora una tartaleta de fresas. Tú, esas fresas, ¿quién crees que las recogió? Claro. O sea, ¿y eso es una migración productiva? Que ya de por sí creo que ningún ser humano tendría que ser productivo per se. O sea, por favor. Entonces, caemos a veces en estas cosas que son profundamente racistas, claro. Es un tema extremadamente complicado y además que esto que dice Dani también lo vemos también y lo tengo que decir, porque es que lo vemos también de personas migrantes que ya de alguna forma se han regularizado en España y es como que, bueno, ya yo entré, cierra la puerta. Entonces tenemos también que tomar conciencia, personas migrantes que ya estamos en España y estamos regularizadas, recordar de dónde venimos y que hay personas que capaz están escapando ahora de contextos mucho peores de los que nosotros escapamos, básicamente. Creo que esa llamada a la acción también es muy importante. Creo que además la participación, generar espacios de debate, visibilizar la realidad de las personas migrantes, que esté encima de la mesa, que tenga representación en esas campañas de prevención, que realmente se sientan interpeladas, que en definitiva entre todos, todas y todas podemos seguir luchando por los derechos, pero que nos necesitamos de todas las maneras. Y bueno, para mí desde luego ha sido un verdadero placer esta conversación. Muchísimas gracias por atender a la llamada de CESIDA y no sé si quieres decir algo más, Oli, pero la verdad es que me ha encantado. Sí, o sea, me ha encantado. Yo creo que al final, o sea, el mensaje es como de gente, la época de los Reyes Católicos ya ha acabado, ¿vale? Entonces, por lo tanto, vamos a dejar de entender a la gente de color diferente como si fueran personas que vienen a servirnos y a tener que darnos una serie de recursos, o sea, que nos alegren la vista con lo maravillosas que son y yo creo que sobre todo eso, ¿no? El entender de... porque el otro día a mí me hacían una pregunta y me decían, ¿y si el día de mañana llegase la cura, a ti te gustaría? Y yo decía, ¿y yo para qué? Y me decían, hombre, pero ¿no querrías curarte? Digo, sí, hombre, claro, yo claro que querría curarme. Digo, pero ¿a mí de qué me sirve curarme si no se puede curar cualquiera? No sé si me explico. Sí. A mí eso no me sirve, ¿no? Y creo que al final, cuando hablamos de VIH, hablamos de diversidad, hablamos de multiculturalidad y hablamos de globalismo, ¿no? Y hablamos de que si los avances, que además ahora está como un tema muy candente con ciertos avances médicos, etcétera, etcétera, si los avances no están disponibles para todas, para mí no son válidos. Porque yo no quiero poder tener acceso solo por estar en un país viviendo o por tener un documento en el bolsillo a una medicación más nueva o a un tal o no sé qué, cuando luego hay gente que se está muriendo en la calle sin tener acceso a nada y creo que
que tenemos que ser un poquito más humanas, ¿no? Que aquí todas somos ciudadanas del mundo y que podemos tener diversidad de opiniones y podemos buscar cosas diferentes, pero que lo que realmente nos va a construir como sociedad es esa generosidad y que al final entendamos, ¿no? Es que decir que en España han pasado multitud de culturas y hemos cogido todo lo que hemos querido de todas ellas y las que no han pasado las hemos ido a buscar y hemos hecho con ellas lo que hemos querido. Entonces, quiero decir que no tengamos esa perspectiva de... Digo, yo qué sé, a mí me encanta enseñar mi casa a la gente, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Los derechos a veces duelen. Y para mí, un ejemplo de que los derechos a veces duelen es... Yo tengo derecho al tratamiento. Cuando yo decido ser madre, tengo derecho a tomar un tratamiento para evitar la infección de mi hijo. Pero si tú miras... Y yo, por ejemplo, había estado en el Congreso de SIDA en Barcelona en el año 2002 y conocí a muchas mujeres de otros países que tenían 3 hijos, que vivían con VIH, que tal. Y yo, en el momento en el que yo me quedo embarazada, comparto en el taller de inserción con un chico originario de Ghana, que tanto su mujer como sus hijos viven con VIH. Y a veces los derechos, cuando tú los ves desde aquí, duelen. Porque cuando ves que los demás no los tienen, eso te hace daño. Yo recuerdo mi embarazo como... dar gracias por lo que estaba viviendo, pero también con esa cosa de a veces los derechos duelen, cuando ves que otros no los tienen. Y creo que, bueno, lo podemos dejar aquí, que si no me pongo intensa. Despedimos el capítulo. Y muchísimas gracias. Y ha sido maravilloso, gracias. Gracias por la invitación. Así que no seáis hipócritas, si os gusta el reggaetón, os gusta Latinoamérica, os esperamos en el siguiente capítulo de Estigma sin G, así que por favor, compartid, difundid y hacednos virales.